Hola a todos, hoy tenemos un invitado bastante interesante, hoy vamos a hablar de coyuntura política, vamos a hablar de historia a su vez también, y tenemos como invitado especial a Rolando Arosti, ex prefecto de Santa Cruz y ciudadano boliviano, ciudadano del mundo, y también tenemos a Juan de la Cruz, nuevo panelista, va a estar con nosotros, estudiante de periodismo de la Unifrance, a ver que se presente él mejor, ¿no? Y eso, ya lo estoy presentando yo, ¿no? Claro. Nada, como dijo Humberto, soy estudiante de periodismo, a un año de egresar, y nada, emocionado de pertenecer a este nuevo espacio y también emocionado de entrevistar a una figura con tanta experiencia que enseña de una manera muy interesante lo que es la historia, como lo es Rolando. Vemos acá de que nos ha traído distintos libros y además, previo a la entrevista, estábamos hablando de distintos ciclos políticos que existen en el país. ¿En qué ciclo nos encontramos en este momento, don Rolando? Bueno, estamos en el ciclo democrático, que es el que más ha durado, 43 años, ¿no? 43 añitos. Ha tenido sus propios chandeleos, como se dice en aviación, sus propias bajadas y subidas, como por ejemplo el 21 de febrero. Ya. ¿No? Fue un acto de rebeldía democrática de la gente diciendo no queremos reelección. Entonces, no nos hicieron caso. Entonces vino la crisis de los 21 días. Ya. Entonces los 21 días fue la primera rebelión ciudadana contra un régimen autoritario y populista que tenía un dejo indigenista, pero nada más que dejo. Entonces, pero logramos sobrepasar y llegar a la democracia. Antes habíamos tenido otro, ¿no? Ya. Que fue cuando cayó Gonzalo Sánchez de Lozada. Otra crisis, ¿no? Entonces, 3 crisis, pero que hemos logrado sobrellevarlas volviendo al cauce de darle a la gente el derecho a elegir. Ya. La democracia es eso, ¿no? Debe ser más profunda, debemos hacer una democracia de Estado ya, pero ese es un proceso que espero que este gobierno empiece a hacerla, ¿no? Entonces, son 3 grandes hitos en la historia democrática. El 21F, la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, que se lo puso a Carlos Mesa y que terminó en Bercé, pero que no se rompió el hilo democrático. Ya. O sea, no aparecieron los tanques en las calles. Claro. ¿Ya? Y después con Yanine, que también, unos dicen que mal, otros dicen que bien, debía ser presidenta. No, tenía que ser presidenta porque alguien tenía que ser presidente. Y a la que le tocó, yo creo que para su desgracia fue a ella. Entonces, y ella asumió. Pero supimos pasar, llegar a las elecciones y hacer el último pedacito de la etapa populista, centralista y un poco con dejo indigenista del gobierno, para ahora volver a la democracia porque esa democracia era de mayoría. Ya. Nunca sacaron menos de la mitad más uno. De hecho. Entonces, por lo tanto, abusaban de la mayoría. Y la mayoría tiene que escuchar a la minoría. Y la minoría tiene que reconocer a la mayoría. Entonces, ese andar por la democracia ha ido haciendo progresos, ¿no? La primera fase fue retomar la democracia, que fue con la UDP, y después, dentro de ese primer ciclo, el pueblo decidió de que sea una política de alianzas, de tal manera que se hicieron alianzas para gobernar, porque ninguno sacaba 50% más uno. Pero esa es una decisión del pueblo, y el pueblo supo asumirla y supo darnos un mandato, y los políticos tuvimos que cumplirla. De tal manera que la UDP era un conjunto de partidos, ¿no? Que tuvo una desgracia, no tenía mayoría parlamentaria, y entonces por eso acortó un año su mandato, el doctor Siles, muy sabiamente y con mucha responsabilidad histórica. Usted que perteneció al MIR, ¿cómo ve la posición histórica que le tocó jugar a dicho partido dentro de la UDP, ¿no? Porque salía, entraba, por último el vicepresidente Jaime Paz renuncia y se habilita a unas elecciones, y es bastante cuestionado, por cierto. Eso fue pactado. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Por qué sucedía eso con el MIR? ¿Por qué esos vaivenes? ¿Qué era lo que sucedía internamente? El MIR fue el que inventó la democracia, y lo van a leer ahí, en el Congreso de Achocalla.
nosotros empezamos la guerra, Ya. ¿no? Nosotros empezamos en el combate armado de la dictadura. Y de ahí, cuando nos dimos cuenta, por correlación de fuerzas, que nos iban a matar, que nos estaban matando, entonces decidimos dejar las armas y hacer la lucha política clandestina, ¿no? Y ahí tuvimos una alianza con los militares jóvenes, con Gary Prado, Chanca López, Queda, Rivera, entonces, pero no para golpear nosotros, sino para que golpeen ellos y nosotros podamos tener una franja de libertad más grande. Los institucionalistas, ¿no? Los Como se los conocía. institucionalistas. Entonces, ellos cumplieron su labor. Y lógicamente presionaron para que haya elección, pero cuando llegó el momento de la elección, cuando Banzer en un mensaje a la nación dijo, yo quisiera convocar elecciones, entonces el MIR había tenido un seminario en Achocalla durante 6 meses antes, los 6 meses, ¿Ya? donde viernes, sábado y domingo nos reuníamos a reflexionar sobre qué hacer con la vida y cómo plantearle una cosa seria al gobierno, porque veíamos que se venía. ¿Por qué? Porque nacionalmente ya las Fuerzas Armadas estaban muy desgastadas. Segundo, porque internacionalmente llegó el presidente Carter y decidió una política de repliegue de los militares a sus cuarteles, por lo tanto, darle el poder al ciudadano de elegir a sus administradores, a sus gobernantes. Entonces, nosotros vimos eso y nos reunimos 6 meses antes y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? O sea, y empezamos a discutir desde el comienzo la historia. Por eso les digo es que aprendan historia, porque fue todo un análisis histórico hasta que llegamos a la Revolución del 52. La Revolución del 52, unos decían de que era una revolución burguesa. Otros decían de que era una revolución popular. En realidad, la revolución del 52 fue una revolución que nos hizo pasar del medioevo, del feudalismo, a la época moderna, ¿no? Entonces, que tuvo la capacidad de fortalecer el Estado y por eso nacionalizó las minas. No nacionalizó las minas como un gobierno, como un negocio. Nacionalizó las minas porque eran Patiño, Hochschild y Aramayo los que gobernaban este país en toda la era del estaño. Entonces era fortalecer el Estado Nacional y darle su independencia y su autonomía. En eso estuvieron los militares jóvenes, ¿no? Los militares socialistas, que no son socialistas, en realidad son progresistas, de Bush, Villarruel, que bueno, Villarruel más nacionalistas que otra cosa, ¿no? Finalmente lo colgaron, eran nacionalistas, ¿no? Entonces, y viene el periodo del MNR, periodo demasiado corto, porque son 14 años que hace el MNR como instrumento político el gobierno. Entonces, y llega el golpe de Barrientos. Pero desde Barrientos hasta Banzer es el periodo de la Revolución Nacional, pero militar. ¿Ya? La primera fase fue civil, la segunda fase fue militar. Entonces, ese proceso tan rico, con sus idas y venidas, entonces llegó a su fin, y cuando llegaba a su fin había que buscarle un sustituto histórico. Entonces, para eso se reunió el MIR durante 6 meses en Achocalla, y lo primero que dijimos, la revolución del 52, tenemos que somos sus hijos. Por lo tanto, tenemos que hacer el ensamble histórico. El entronque, ¿no? Que se le conoce, ¿no? El entronque histórico con ellos, y por lo tanto hay que buscar al mejor de los MNRistas. Entonces lo buscamos a Siles para la UDP. ¿Ya? Segundo, dijimos, este país está desgarrado y solamente tiene que ser una gran alianza la que pueda resolver las contradicciones entre el militarismo, entre la dictadura y la democracia. Entonces hicimos la UDP, donde estaba el MIN, estaba el Partido Comunista, estaba Serna, los primeros grupos ambientalistas, ¿Ya? ¿no? Entonces, y con eso se hizo. Claro, la economía estaba muy mala,
nosotros teníamos también menos experiencia de gobernar, entonces de tal manera que a mí me tocó a mis 25 años ser administrador de las rentas, ¿no? Y lógicamente que a los 6 meses lo dejé porque tenía una beca, tenía un trabajo importante de Naciones Unidas que lo había soñado y que ganaba 10 veces más que la renta. Y como he olvidado robar, entonces me fui al otro lado. Entonces, pero la UDP fue un proceso que tuvo un defecto. Fue capaz de ganar elecciones, pero no fue capaz de gobernar porque no tuvo mayoría en el Parlamento. Entonces, de ahí en adelante, todos los demás gobiernos son de alianza para hacer mayoría en el Parlamento. Gana Paz Extensoro y se une con Banzer. Pese a que los que le dimos el voto fuimos nosotros, para que sea presidente, ¿no? Por problemas históricos. Entonces, y después viene ya el gobierno de la Alianza del Acuerdo Patriótico, donde para no seguir enfrentados tuvimos que mirarnos las caras y reconocernos, porque si no íbamos a seguir en guerra, ¿no? Y ya guerra sabíamos nosotros, la gente que nos habían matado en Chile, en la Argentina, aquí en Bolivia. Entonces ya no queríamos más muerte, ni queremos, ¿no? Ni quiero, si quieren más claro. Entonces, ese sentido tuvo el gobierno de la UDP, que fue un gobierno que estabilizó la economía y empezó el crecimiento, pero fue también un gobierno de alianza. El otro gobierno de alianza fue el de Gonzalo Sánchez de Lezada, el otro gobierno de alianza fue el de Banzer, con Tuto Quiroga por problemas de salud de general Banzer, y el otro gobierno otra vez fue el de Gonzalo Sánchez de Lozada, que terminó siendo derrocado por fuerzas populares. Y porque hay una cosa en la historia, los ciclos se repiten. Paz Extensoro cayó cuando quiso reelegirse, y Boni volvió a caer cuando se reeligió. Entonces, hay un historiador, Arnold Toynbee, que habla sobre los ciclos de la historia. Yo lo aprendí en Inglaterra, fue mi profesor. No sé por qué nadie lo mira, pero bueno, a mí me impresionó mucho y por eso yo creo en los ciclos de la historia. Entonces, hicimos esa gran reflexión de decir, vamos a las elecciones. Y para eso necesitamos un poquito de libertad. Y estábamos perseguidos. Entonces, ¿qué hicimos? Pedir amnistía. ¿Y a quién se la teníamos que pedir la amnistía? Al gobierno. ¿Y cómo se la pedimos? ¿A gritos? No, si no nos escuchaban. Se la pedimos al general Peredas Boom. Y yo hablé con el general Peredas Boom. Y le propuse un encuentro de los líderes del MIR con el ministro del Interior de Banzer, que era Peredas Boom. Entonces, él me aceptó y nos reunimos en la casa de Mariano Batista Gumucio, historiador que todavía vive. Intelectual. Todavía vive, o sea, pueden preguntarle. Nos reunimos y ahí le dijimos si él iba a ser candidato a la presidencia y nos dijo que sí. Entonces le dijimos que queríamos ser nosotros entrar en política, pero que estábamos perseguidos. Entonces de tal manera que le dimos una lista para que nos dé amnistía. Y esa amnistía las cumplió. Y les quiero decir, para valor del general Pereda, fue solo a la reunión, como habíamos quedado. Nosotros éramos Jaime Paz, Oscar Vida, Antonio Aníbal y yo, que era el enganche. Entonces, y ahí decidimos que íbamos a las elecciones. Y como que fue Pereda a las elecciones, él no sabía que íbamos a hacer la UDP y que lo íbamos a ganar. Entonces, esa transición a la democracia, ese parto, fue difícil. Porque Pereda después lo golpeó a Banzer, se anularon las elecciones, entonces se hicieron unas segundas elecciones, hubo incomprensión democrática y estuvo... El empantanamiento, ¿no? El empantanamiento, estuvo Guevara Arce y después estuvo Lidia Geider, y como consecuencia vino lo más nefasto,
el golpe de García Mesa. Entonces, y ese golpe de García Mesa nos hizo resistir y nos hizo luchar para la defensa de la democracia. Al MIR le costó toda su dirigencia. Toda su dirigencia. Quedó una sola viva, Gloria Ardaya, que se metió bajo una cama y no lo miraron. Entonces, pero costó sangre y no queremos que haya sangre. ¿Y qué estaba sucediendo en esa reunión en la calle Harrington? ¿Qué se estaba viendo en ese momento? En la calle Harrington yo tenía que estar ahí, pero me vine 10 días, me vine 10, no, fui a La Paz a pasar Año Nuevo y a Navidad porque no la veía a mi mujer desde julio. ¿Ya? Entonces, y me vine porque tenía que llegar un documento de Lima y teníamos que verlo, sabíamos que venían medidas económicas y teníamos que ver si es que hacíamos la insurrección o aguantábamos nomás las medidas. ¿Ya? Eran los grandes dilemas. Entonces, en eso estaban los muchachos, yo tuve que venirme a Santa Cruz porque además se venían las medidas y de repente me tocaban las medidas en La Paz y yo el jefe clandestino en Santa Cruz, entonces no correspondía. Vine y a los 2 días que vine los mataron a los muchachos, los asesinaron, los masacraron. Pero bueno, la justicia logró que Arce Gómez y García Mesa mueran en la cárcel, ¿no? O sea, no fue el MIR el que tomó por sus propias manos la cosa. Entonces, ese proceso democrático que tuvo su primera fase que fue de alianza, ¿no? Y tuvo una segunda fase que es cierto. Habíamos estabilizado la economía, se estaba creciendo, se habían descubierto los campos de gas, estaba empezando a producirse, pero había una exclusión social, que era una cosa pendiente de la democracia. Entonces, de eso se agarró él, de la exclusión social, e hizo un indigenismo populista y centralista que lo degradó tanto hasta que los 21 días lo derrocaron. Y haciendo una autocrítica, ¿cuál fue el mayor error del MIR? El mayor error político e histórico que haya llegado a tener el MIR. Creo que fue al comienzo el haber tomado las armas. ¿Usted cree que el entronque debió haber sido mucho más antes? Mucho más antes. Yo creo que más antes era mejor. Además que nos costó sangre, nos costó mucho dolor, ¿no? O sea, el estar clandestinos, armados. Además veíamos que nos iban matando gente, ¿no? Entonces era muy difícil. Era muy difícil. Creo que ese fue un error de juventud, pero que es error. Claro. Error. Y hablando del MIR igual, está esta noticia que dejó mucho de qué hablar, de que el MIR recuperó su personería jurídica. ¿Qué se puede decir sobre eso? Bueno, la verdad es que Evo Morales nos increíblemente quitó hizo borrar con la corte, porque manejaba todo, también el poder electoral, hizo borrar la sigla del MIR, le quitó la personería. Y cuando se fue una vez a querer poner los papeles en orden porque iba a haber un proceso democrático, pues estábamos como los españoles que vivíamos, pero no teníamos carnet de identidad, no teníamos personería. Los bolivianos en España trabajan, viven, pero no tienen carnet de identidad. Entonces, estábamos igual. Fue muy duro y de ahí se ha estado peleando para recobrar el nombre, los colores, las siglas y el símbolo. Porque ¿quién no recuerda al gallo? Y la marcha. ¿Quién no recuerda, el himno, ¿no? ¿Quién no recuerda la marcha? Entonces, muy buena canción, la verdad. Nos borraron y yo le doy la razón a Evo Morales, nos borraron porque éramos sus enemigos, pensábamos más o menos igual que ellos, con más modernidad que ellos, pensábamos en la inclusión del campesino, pero no para desgraciarlo y para hacerlo más pobre, ¿no? Sino para liberarlo. Entonces, creo que por eso nos quitaron. No les quitaron la ADN, el MNR, no, esos no eran enemigos. Era su competencia en el plano de la izquierda. Éramos una competencia en el plano popular.
¿Ya? Yo no creo eso ya de la izquierda y la derecha. ¿Cree que es anacrónico ya? Yo creo que hay los progresistas y los conservadores, ¿no? Diría que no es tanto ideológico el tema. Entonces, y que el problema ya no es si estás sentado a la izquierda, si no fueras en la izquierda, si estás sentado a la derecha, yo creo que él es más de izquierda que vos. Entonces, para que veas cómo están, no hay que sentarse en lugares equivocados. Entonces, lo que sí les digo, hay un nuevo país, hay un nuevo mundo que es parte de la globalización. Y en la globalización es la competitividad y la eficiencia lo que manda. Y me dicen, y los rancios tradicionales del comunista dicen, el mercado. No, el mercado no es ni bueno ni malo. Existe y listo. Existe, no es más. Y el mercado empieza en el mundo. ¿Dónde se fija el precio de la soya? En Chicago y en Rosario. No se fija aquí. ¿Dónde se fija el precio del petróleo? Se fija en Texas y en el Mar del Norte. ¿Dónde se fija el precio del estaño? En Liverpool. Entonces, ¿qué más dependencia del mundo, de lo global? Entonces, somos parte de un mercado inmenso que tenemos que ser competitivos y tenemos que tener la capacidad de producir, y aquello que produzcamos más barato, venderlo, y aquello que no podamos producir, comprarlo. Ese es el sentido en que ha dicho el presidente Paz Pereira, de que los celulares no... La tecnología sin arancel, porque es un absurdo que entre de contrabando. O sea, ya mejor es que entre gratis. ¿No? Así bajarán los costos. Ya no existe ese plano de la izquierda y la derecha, se quedó en el siglo XX. Sí, lo que sí yo soy es un transformador. Proteccionismo y libre mercado, globalización. No, exactamente, populismo sí, que es distinto. Esa es una tendencia, que es lo del Grupo de Puebla, ¿no? Entonces, son populistas, ¿no? Entonces, y le añadieron un sistema centralista en la administración y le añadieron un aire indigenista. Eso fue el MAS. Pero no fue indigenista porque el indígena sigue siendo pobre, no lo liberó de sus cadenas de la pobreza, ¿no? Entonces, fue populista porque hizo inversiones absurdas, ¿no? O sea, que no debía hacerlos, que las hacía para tener aires de popularidad y no de la eficiencia de la administración de las cosas del Estado, ¿no? Y fue centralista porque todos los poderes los tenía en su mano. Entonces, no saben lo feliz que me sentí cuando lo agarraron preso, lo detuvieron al tribunal electoral ese que hizo el fraude, porque esos fueron los que nos quitaron la personería. Entonces, ellos fueron los que le quitaron la personería. Y el que la hace, la paga. ¿No? Así es la historia, es de dramática. Entonces, no fuimos nosotros, fue el pueblo el que nos hizo justicia, ¿no? Entonces, y ahora están tratando de que se vuelva la personería, que tiene que ser un MIR reinventado, sí. Tiene que tener nuevas visiones hacia el futuro, ¿no? O sea, tenemos que tener la misma sensibilidad social de que no queremos que haya un pobre en este pueblo. ¿Usted cree que el MIR tiene futuro? A día de hoy, en este contexto social, en este contexto político, en el que ya vemos que el hijo de Paz Zamora es el presidente de la nación, ¿cree que el MIR puede renacer? Los sueños son una cosa, las creencias son otra, ¿no? Entonces, yo sueño que sí. Entonces, y depende de los pasos que se puedan dar y de la militancia, pero sobre todo depende de una nueva forma de visión de ideas lógicas, que antes se llamaba ideología. Ideas lógicas que se les plantea al país. Al país se le planteó el reencuentro democrático, al país se le planteó el que debíamos ser una sola cosa, al país se le planteó la capacidad de reencontrarnos entre los adversarios, eso fue el acuerdo con Banzer. Entonces, ahora toca nuevas ideas lógicas. ¿Qué quiere el país?
¿no? ¿Qué es lo que necesita el país? Además de su pobreza, en esta era del conocimiento, necesita invertir mucho más en educación para tener gente más capaz, más competitiva en el mundo. El capital humano que se le habla, ¿no? ¿Ya? Que es más que el capital económico. Claro. ¿No? Entonces, necesitamos tener buena salud. ¿Por qué? Porque la salud es el complemento de la educación. Pero además, ¿cómo podés hacer igualdad modernamente? Solamente se puede hacer igualdad modernamente con la educación. Si un niño de la Pampa de la Isla estudia exactamente igual que un niño del alemán o del franco, entonces, pero el niño del alemán y del franco es un poquito más retrasadito, entonces tiene muchas más posibilidades de triunfar en la vida, el de la Villa 1 de Mayo o el del Plan 3000. Entonces, la educación sirve para nivelar de otras formas, de forma más moderna a los ciudadanos. Lo que no queremos es pobres, pero peor ignorantes. Claro. ¿Ya? Sobre La eso- ignorancia es la pobreza supina, es lo que no se debe hacer. Entonces, empezamos a pensar en nuevos dilemas, nuevas formas de ideas lógicas. Sobre eso, Entonces, Rolando, entonces, un humanismo nuevo, claro. un humanismo moderno, un humanismo que tenga una mezcla de mercado y competencia, pero que tenga al hombre como el centro de sus aprehensiones y de sus decisiones. Entonces, eso tendrá que ser, bueno, no sé, eso empieza a pensarse en un nuevo MIR. Un nuevo MIR que no puede tener mucha gente con canas, sino puede tener más gente más Nuevo. con la cabecita negra, así como ustedes. Claro. ¿No? Bueno. Entonces, A ver. con menos años que nosotros, pero igual de soñadores, entonces, igual de decididos a meterse a la administración pública para servir a la gente, no para servirse de la administración Claro. pública, donde la ética sea una fase importante en las formas de comportamiento y donde los poderes del Estado empiecen a ser independientes, pero bueno, habrá, y usted que estudia Derecho, habrá que modernizar el poder. Todo el mundo habla para la prostituida justicia. Sí, muy bien. ¿Están mal los jueces? ¿Son solamente los jueces los que están mal? No, están mal las leyes también. ¿Ya? Hay una ley, la ley del trabajo, que tiene Sí. 90 años. Sí. Entonces, ¿se dan cuenta? 90 años la relación obrero-patronal. Claro, y es Claro. bastante apremiante para el empleador. Entonces, de hecho, es algo- o ustedes que son de la nueva ola, ya a mí no me va a tocar eso. No, ustedes que hagan un contrato a un abogado vía internet y que allá le conteste sí, de acuerdo. Entonces, no tienes que venirte desde Hong Kong a firmar aquí ante el notario. Entonces, son nuevas formas de generar obligaciones. Sí. ¿Ya? Que hay que hacerlas. Claro. Esa es la parte de o sea, hay que modernizar el Estado. Y la otra cosa, hay que institucionalizar la democracia. Las instituciones tienen que ser más fuertes que los gobiernos. ¿Cuáles son esas instituciones? Yo le voy a decir una y estoy seguro que no saben el nombre. Hay una que fiscaliza el gasto del Estado. Ya. La Contraloría La General. Contraloría General del Estado. ¿Quién es el Contralor? Me agarró Esa ahí es en una curva. excelente pregunta. El ¿Quién Contralor. es el Contralor? Esa es una excelente pregunta. Ah, caramba, se ha desinstitucionalizado el Estado. El Contralor debe ser el que controla el gasto público. Ahí es donde primero tiene uno que ver si hay corrupción o no. ¿Ya? Entonces, y ese Contralor puede dictar 3 tipos de fallos. El uno es una cuestión, es un error administrativo en el procedimiento. Muy bien, eso se puede corregir. Ujú. El segundo, hay daño civil. Quiere decir que el Estado perdió plata en un contrato. El que la hizo tiene que pagarlo. Aquí no hay tutía. Y el otro, hay un daño doloso al Estado. Entonces eso es penal. Para eso se lo pasa al fiscal y el fiscal ya tiene la prueba básica para enjuiciar y meter preso a los pícaros. Pero ¿hay esa institucionalidad? Pues no la hay. Entonces tenemos que generar un estado de instituciones, es lo que estoy pensando como los nuevos objetivos de la nueva democracia, de la nueva fase de la democracia. O sea,
un gran humanismo, una gran institucionalidad democrática, donde el Contralor sea electo por 10 años, lo mismo que el del poder, el del Banco Central, por decirlo. ¿Para qué? Para que dure más de un gobierno, ¿para qué le importa? ¿Ya? Claro. Para que no esté limitado por los problemas del poder o no le tenga miedo al poder. ¿Ya? Entonces, reformar la justicia porque es uno de los poderes del Estado. Modernizar el poder legislativo también, porque está chapeado a la antigua. Y resulta que el Poder Judicial está tratando de corregir los errores populistas, hipercentralistas y económicamente erráticos de una sociedad, de un gobierno de 20 años. Muy pocos son 4 años, sé que muy pocos son 4 o 5 años, pero hay que empezar a ver, a decir, por ejemplo, energéticamente, ¿vamos a seguir siendo del gas o empezamos a pensar en formas alternativas de energía? En ese caso, ¿cómo ve Bueno, los las primeros energías pasos hídricas, de Rodrigo? Ajá. ¿Ya? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, dejemos el gas y el gas lo exportaremos porque siempre va a ser bueno para la cocina también, pero que haya energía más limpia. Energía verde. Energía, y la eólica que es más cara, la solar que también es más cara. Entonces, empecemos a transformarnos, porque la revolución en el fondo es una transformación. ¿Ya? Entonces, hay que ser revolucionario transformando la democracia. Sobre eso, Rolando, No tenerle miedo. claro, está hablando sobre futuro y no tanto ya sobre ciertos partidos, sino a nivel general. ¿Considera que las nuevas generaciones que se están empezando a hacer presentes tienen una visión clara o todavía no, como que hace falta pensar en más cosas? Bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí, estamos reflexionando Claro, conjuntamente. Yo no soy el dueño de la verdad, ni mucho menos. Yo les estoy dando hitos para que ustedes los recompongan, los miren, los transformen y los larguen como un hecho social interesante e imprescindible. Eso se llama programa. ¿Ya? Hacer de las ideas lógicas las bases y de esas ver cómo se hace, ese es el programa. Entonces, necesitamos gente que sueñe, que sea loco por servir a su patria, que sepa que servir a la patria es lo mejor y que ser político no es malo. No es malo. No es sinónimo lo malo de ser Peter. es ser mal político. Yo he sido político y me siento orgulloso de que nunca nadie me dice ladrón. De repente estuve al borde de matar, no maté. O sea, pude ser criminal. Pero serví a la gente y creo que no tengo enemigos. Porque en democracia es prohibido tener enemigos. Hay que tener rivales, adversarios, ¿no? Pero con los adversarios que uno es capaz de darse la mano y decirle, venga, hagámoslo juntos, que esto no puedo hacerlo yo solo, pero juntos lo podemos hacer. O sea, las nuevas formas que tiene la juventud, los nuevos desafíos que tiene la juventud, que es muy tendida a desechar la cuestión pública porque creen que huele fétido, ¿no? Porque creen que es de mal sabor. Y les digo, han muerto presidentes pobres como el presidente Arce, que era un gran empresario, minero de La Plata, ¿no? O Paz Zamora, que vive ahí en el Picacho, una casita chiquitita ahí, sencillo, y que dice, si no me dan mi sustento mensual como presidente, tengo que salir a pedir limosna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese tipo, o al presidente Paz Extensoro lo vieron que murió rico, o al presidente Siles Suazo lo trajeron como un humilde ciudadano. Entonces, no es que dicen que habrán algunos que roban, indudablemente, porque no todos somos iguales, pero que hay gente noble y honesta que es capaz de entregar su vida a la patria, la hay. Y para eso necesitamos locos que salten a lo inseguro, porque siempre ir al futuro es saltar sobre lo inseguro, pero ser capaz de hacer sus sueños realidad, eso sí, es una obra maestra de la realización humana, y eso se llama hacer política.
hacer política cuando estás decidido a servirlos a los demás, que ya no es para vos, sino es para los demás, y que sos capaz de entenderlos a los demás en sus diferencias y sos capaz de comprender la vida y las necesidades de cada sector humano. Solamente así vamos a estar seguros de que la patria no va a cumplir 200 años, sino 500, pero con gente más feliz, con gente donde el Estado distribuya los excedentes para los más pobres, para los más necesitados, para los que le tocó la vida, les jugó una mala pasada, ¿no? Entonces, y ya les digo, lo otro, la educación, que es una forma de igualar a la gente. ¿Igualar a la gente dónde? ¿Por la plata? No. Por la cabeza, por el conocimiento. Que eso es lo que nadie se lo va a sacar, a no ser que uno lo degollen. Entonces, ¿son nuevas formas de hacer justicia? Sí, son nuevas formas de hacer justicia. Entonces, somos capaces de hacerla, somos capaces de soñar un mundo mejor, una Bolivia mejor, una Bolivia que no solamente produzca, sino que sea justa, ¿no? Que sea sensata, que sea asequible a todos y que todos nos sintamos orgullosos de nuestra construcción. Sí, somos capaces. Usted habló de algo muy importante, el programa. ¿Usted cree que Rodrigo tiene programa y aparte estructura, ¿no? Porque eso habló Jaime Paz en un programa que se dio una crítica a su propio hijo, ¿no? Que no tenía estructura. ¿Usted cree que Rodrigo Paz tiene estructura? Y una pregunta más. ¿Cuál era la visión y la perspectiva de usted como ex mirista, como mirista, sobre la candidatura de Rodrigo previo a la primera vuelta, previo a los resultados de la primera vuelta? ¿Usted tenía alguna esperanza en que Rodrigo llegue al primer lugar como terminó llegando y que termine siendo presidente de Bolivia? Yo como ciudadano en varios medios de comunicación dije, voy a votar por Rodrigo Paz. No dije, voy a votar por el PDC. ¿Me escucharon? Ya. Creo que varias veces. Creo que fui el único aquí en este departamento que dije, claro, voy a votar. Y en la segunda vuelta fui capaz de decirle a Tuto Quiroga, con el que me une una gran amistad, ¿ya? De decirle, bájate, porque el soldado que no muere en una batalla está apto para la próxima. No me hizo caso, entonces no sé si está apto para la próxima. Entonces, evidentemente, como son las cosas en las urgencias de la historia, en la historia los partos a veces nacen 7 mesinos y a veces 6 mesinos. Entonces, por lo tanto, este ha sido un parto inesperado, el de Rodrigo. Por lo tanto, le está costando armarse. Más bien se ha armado de buena gente. Hasta ahora va bien y va tomando medidas y va haciendo su programa en el camino. Yo quisiera que lo hubiese tenido el programa antes. Ya listo. Tenía algunos destellos de cosas que las improvisado entonces. Entonces, no tanto improvisado, tenía unos destellos, porque como todo programa es genérico y es más para el discurso, porque lo serio a la gente la aburre, ¿no? Entonces, pero sí tiene una visión clara. Bolivia al mundo, el mundo a Bolivia. Primera gran visión básica que está diciendo, bueno, muy bien, queremos abrirnos y queremos ser parte de este mundo y que este mundo nos tome en cuenta. Segundo, dice, bueno, hay que resolver los problemas económicos y hay que asincerar la vida. ¿Cómo se asincera la vida? Que en lugar de que entren 10 celulares en el bolso de una señora de Miami, vengan gratis. Entonces, que ahora este teléfono es tan imprescindible como el que era antes el de Cota. Pues sí, para comunicarnos. Y este mundo es el mundo de la comunicación inmediata ahora. Y en el mundo ya casi hay menos secretos. ¿Y por qué hay menos secretos? Porque la comunicación es automática. Entonces, lo que ha hecho la tecnología es informarte más rápido y tenerte más cerca a la gente la una de la otra. Yo hablo todos los días con mi hija a Bruselas y la miro y reímos. Eso era imposible hace 10 años, cuando tenía que esperar el horario para poder hablar. Entonces, esas cosas que ha hecho la tecnología
¿no? Esas cosas que ha hecho la tecnología tenemos que apoyarlas, tenemos que agrandarlas y que tenemos que popularizarlas, hacerlas que toda la gente tenga la capacidad de llegar a ese mundo nuevo. Pero eso sí, podrá haber inteligencia artificial, podrán haber muchos medios para leer cosas, pero el alma del hombre no se ha muerto. O sea, y no tiene que El morir. hombre es el que determina en última instancia su futuro. El hombre es el que maneja la máquina. Claro. El hombre es el que inventó el robot. El hombre es el que es capaz de soñar. El hombre es el que es capaz de llorar. El hombre es el que es capaz de ser feliz y de imaginarse realizaciones nuevas. Así que de ustedes siempre va a depender. Por eso tienen que ser cada vez más capaces para los desafíos de este mundo tan complejo que ya casi no me toca vivir. Para ir finalizando, la última pregunta, ¿nos podría relatar de qué van estos libros que trajo? ¿Son de su autoría? Claro, Acá hay uno tenemos que Santa Cruz, los tiene días que que ver vendrán. con su persona y su vida, ¿no? ¿Nos podría comentar algo al respecto? Bueno, Bueno, mañana. el de A ver, muéstrenos. Este de Santa Cruz, los días que vendrán, es un folletito que lo hice a la inspiración de los 21 días, ¿no? Entonces, que es una historia de Santa Cruz contada de otra forma, no por los héroes, sino por los hechos sociales. Cómo Santa Cruz vivía aislada, cómo después viene el memorándum de 1904, que fue un grito de ciudadanos bolivianos, cruceños, pidiéndose integrar a la patria, y después cómo viene el plan Bohan, que hace que se empiece la integración, y después ver los desafíos que ha puesto Santa Cruz, y que Santa Cruz necesita poder, quiere poder, debe tener poder, ¿no? Porque la economía y el poder tienen que ir juntos, y aquí hay un desnivel boliviano. La economía nuestra está aquí y el poder nuestro está aquí. Entonces, Nivelado. esos son los desafíos de la nueva gente, de ustedes, muchachos. Yo quiero verlos en el poder a ustedes. Quiero verlos entrando a palacio. Quiero verlos no cambiando la sede, sino allá, porque ya estar allá es como estar aquí, nada más que le cuesta más un poquito más respirar, nada más. Pero Sí, el segundo claro, día queda uno pesado. bien. El segundo día ya está bien. Entonces, pero es eso. Entonces, ese libro es un libro de Santa Cruz para la integración. Santa Cruz para los nuevos tiempos, para los días que vendrán. ¿Cómo vamos a agarrar los desafíos? ¿Cómo es que el 70% de lo que se come en este país se produce aquí y no tenemos más que el 0,5% del poder? No estamos bien. Entonces, y este otro... Y este nacional, la Bolivia del mañana. Este otro es de Bolivia, es la Bolivia del mañana, que cuento la historia de una forma más especial. Cuento la historia por ciclo. El primer ciclo que fue de los caudillos bárbaros. Como de los señalaba Argueda, ¿no es cierto? militares, sí. ¿Ya? El segundo ciclo fue, y como consecuencia de eso perdimos el mar, ¿ah? No crean que lo perdimos por angelitos, lo perdimos con los caudillos bárbaros. ¿Ya? Entonces, el segundo ciclo es el ciclo de los partidos políticos, los liberales y los conservadores, que hicieron un espacio grande en Bolivia y trataron de hacer las cosas bien. Quedaron en el intento. Pero que fue un proceso donde hubo estabilidad, hubo un poco de crecimiento, donde se vivió mejorcito y se vivió democráticamente. Entonces, después esto fue interrumpido con la guerra del Chaco. La guerra del Chaco tuvo una... Primero hay que salvarlo al presidente que inició la guerra del Chaco. El presidente Salamanca fue un visionario. ¿Se dice? No fue un traidor, ¿No fue es un como lo que visionario. se señala de metafísico del fracaso? No. Hay un libro. El presidente Salamanca, después de haber perdido el mar, dijo, tenemos que salir Y pisar fuerte en el Chaco. al océano, por lo tanto pisemos fuerte en el Chaco para salir por ahí al océano Atlántico. Esa fue su idea geopolítica, que fue buena, que no fueron buenos los métodos, no fueron buenos todo lo que ustedes quieran, o no fue bueno el momento en que se hizo la paz cuando estábamos mejor. Ya. Entonces hay un montón de cosas.
el mundo nos agarró. Entonces, pero la guerra del Chaco tuvo algo, nos unió a todos y nos hizo estar campesinos, obreros, profesionales en la misma trinchera. Y aquel que acullicaba y aquel que no acullicaba estaba ahí. Por primera vez se encontraban. Por primera vez había gente del Beni, de Pando o de Santa Cruz en la guerra del Chaco, lo mismo que de Potosí, de La Paz. En la guerra del Pacífico, ¿hubieron cruceños? ¿Hubieron pandinos? ¿Hubieron benianos? No. No fue una guerra patria. Fue una guerra de sus propios intereses y de los malos manejos económicos y políticos. Entonces, esta guerra nos unió a todos y nos hizo que veamos que necesitamos un país mejor. Y ahí nació el descontento de un grupo de militares después de la derrota, porque fue una derrota, ¿no? Entonces, y los militares progresistas que pusieron la cama para el nacimiento del nacionalismo revolucionario, pero que pretendieron modernizar y también no fueron entendidos tanto que el presidente mártir Villarruel fue colgado por la increíble, Sí, por grupos de izquierda y de derecha. El PIR. Por grupos de izquierda y de derecha. ¿Cómo son capaces de unirse cuando hay enemigo principal? Claro. ¿No? Entonces, ¿alguien les ha cobrado en la historia eso? No, nadie. Bueno, ahí un poco se lo cobra. Entonces, y la revolución del 52, que tiene dos fases. La revolución civil, cuando triunfa, pero además, ojo, el MNR gana en 1951 la elección. Entonces tenía el derecho a sublevarse porque le estaban quitando su poder. Entonces se sublevó y hizo el 9 de abril. Pero el 9 de abril no se puede entender sin el 51, la elección del 51, donde gana Paz Extensor y Siles Suazo. Entonces, y bueno, y viene un proceso muy rico de transformación y de modernización del Estado. Nos saca en realidad del medioevo en que vivíamos. La reforma agraria significa darle al campesino su tierra y darle la posibilidad de ser igual por el voto universal, y la minería, la nacionalización de las minas, que fue una forma de tomar fuerza del Estado por sí mismo. O sea, que no hayan tres atrás de uno que nos lleven como marionetas. Fue la independencia nacional. ¿Ya? Entonces, esa tuvo dos fases. La primera fue la fase del MNR y la segunda fue la fase militar, que vino Barrientos, vino Bando, vino Torres, vino Banzer. En Banzer terminó, y ahí empieza el proceso democrático, ¿no? 1982, hasta ahora. ¿Ese proceso democrático es uniforme? No, tiene sus pedazos, tiene su forma. La primera fue hacer que vuelvan los militares a los cuarteles. Y gobernar en momentos muy difíciles. El segundo fue estabilizar. O sea, los gobiernos los unos se sucedían a los otros. Fue estabilizar la economía, pues Paz Extensor. Jaime Paz Zamora le tocó empezar el crecimiento y descubrir los pozos de los que ha vivido El MAS. Evo Morales en San Alberto, ¿no? Pero le tocó una milésima de gas, no, nada, los descubrió nomás. Entonces, y se los entregó a Godni Sánchez, que siguió con la misma línea, y Banzer, que siguió con la misma línea, pero que eran gobiernos de alianza. Su característica era que ninguno tenía 50% más uno. Hasta que viene una crisis atípica, que creo que es crisis de participación, porque no supimos entender los partidos políticos de esa época que debíamos incluir a las mayorías nacionales en el quehacer y educarlas para ser parte del gobierno, y entonces ahí vino el hálito indigenista, que dijeron somos de las mayorías, y lógicamente los hicieron sentirse excluidos, ideológicamente fueron muy fuertes para meter la idea, de tal manera que lo derrocaron a Gonzalo Sánchez de Lozada, pero la economía rengueó, pero no se cayó. Terminó en Rodríguez Bercé convocó a elecciones y ahí llegó el MAS. Llegó el MAS. Esa segunda fase de la democracia es la fase de la hegemonía. Hay un solo partido que gana. Claro.
un solo partido que tiene más del 50%, que llegó a tener hasta más del 66%, y que genera su propio, un populismo que ideológicamente se encierra, no se abre, se encierra, o sea, todas sus razones eran o ideológicas o raciales, de tal manera que se cerró a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua o a Irán. Entonces, y dejó al mundo, Al resto del mundo. al resto del mundo, al buen mundo, ¿ya? Entonces, y por eso cayó. Cayó en los 21 días cuando nosotros nos cansamos. Bueno, don Rolando, tristemente nos quedamos Ya ya se nos fue sin el tiempo. tiempo, se nos fue el tiempo, podríamos charlar más de los ciclos en una próxima entrevista. Y bueno, agradecer completamente, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por comentarnos. Alumno. Sus visiones históricas son alumnos y estudiantes, ¿no? Estudiantes y profesor, digo, ¿no? Claro. Me buen alumno. Claro. Bueno, sí. Y aquí, bueno, por mi parte, hasta acá llegamos. Agradecer tanto a Juan como a don Rolando por estar aquí presentes. Y bueno, hasta una próxima. Hasta luego.